En lo que sigue, estudiaremos el objeto query de GeneXus 10, que será la solución integrada a GeneXus para proveer de Business Intelligence, es decir, de inteligencia de negocio. El objeto que estudiaremos surge en un escenario en el que necesitamos poder agrupar, acceder y analizar la información sobre la operativa de nuestro negocio para obtener información confiable que nos ayude a tomar decisiones. Por ejemplo, en nuestro sistema de ventas y facturación podemos querer sumarizar las ventas efectuadas, agrupadas por país, por cliente y por fecha de facturación. Esta información nos podrá mostrar si un país está vendiendo menos de lo esperado, por ejemplo, y en ese caso podremos ver la distribución de esas ventas por cliente, de manera tal de detectar si es un cliente en particular el que está provocando esa disminución de la facturación para el país. Asimismo, para ese cliente podremos ver la distribución de sus compras respecto a las fechas en las que las ha realizado. En definitiva, estamos necesitando que GeneXus nos provea una herramienta para poder analizar entonces la información de nuestro sistema de manera jerarquizada, es decir, poder quedarnos primero con la información gruesa, en este caso serían los totales de ventas por país, y luego poder sí entrar a discriminar dentro de un país por clientes e incluso dentro de cada cliente por fechas de facturación. Ahora bien, ¿dónde reside esa información básica que luego vamos a sumarizar para obtener los totales? En nuestro caso, en el atributo InvoiceAmount asociado a la tabla de facturas. Recordemos que InvoiceAmount podrá ser a su vez una fórmula sum que sumarice el total de las líneas de cada factura o podrá eventualmente estar almacenado. En nuestro ejemplo, hemos determinado 3 criterios para agrupar y visualizar la información que nos interesa. Estos son país, cliente y fecha de factura. Observemos entonces que podemos establecer una representación en un sistema de coordenadas como el que estamos viendo en la pantalla, en el cual cada eje corresponde a uno de los criterios de agrupamiento que hemos definido. Observemos que esto determina un cubo multidimensional en el cual cada vértice va a representar la información básica que nos va a interesar luego agrupar o sumarizar de acuerdo a los criterios. Así, la suma de los totales de factura correspondientes a cada vértice, observemos en este caso, serán las facturas de Julia de la fecha 1 de enero del 2009, ese valor sumarizado va a corresponder a un dato básico que podremos querer visualizar de acuerdo a distintos criterios. Así, observemos que de esta manera podemos obtener entonces ese cubo con la información básica, los datos, que luego vamos a sumarizar de acuerdo a los criterios que hayamos definido. Por ejemplo, si como decíamos queremos primero obtener los totales por país y para cada país por cliente, entonces como podemos ver, se están haciendo las sumas verticales de los datos correspondientes a cada nodo para luego efectuar la suma de cada uno de esos ejes, es decir, 320 correspondería al total de Julia, 1090 al total de Diego, 1100 al total de Mari, y sumados los tres nos darán el total del país, 2510. Pero también podríamos querer ver la información de acuerdo a otro orden de criterios. Por ejemplo, queremos seguir viendo los totales por país, pero ahora primeramente agrupados por fecha de facturación. De esta manera estaremos sumando los vértices ahora horizontalmente, y entonces sumando estos 3 vértices obtendremos 1340 como total de la fecha 1 de enero del 2009. 905 como total de la fecha 2 de enero del 2009 y así sucesivamente. Evidentemente la suma deberá dar lo mismo. Entonces, tener una herramienta que nos permita establecer estos criterios y luego poder variar el orden de los criterios para obtener la información en esos distintos órdenes nos será extremadamente útil para poder tomar decisiones. Así, por ejemplo, veamos una tabla dinámica, Pivot Table,
donde estamos primero cortando por país, para cada país por cliente, y luego por fecha de factura y obteniendo los totales para cada fecha y el total general de cada cliente. Veamos cómo coincide en este caso con este primer criterio. Y entonces tenemos 320 para Julia, 1090 para Diego, 1100 para Mari, 1090 para Diego, 320 para Julia, 1100 para Mari, y discriminados por fecha los totales, entonces, para cada fecha. Y a su vez el total del país. Si ahora queremos ver la información, esa misma información correspondiente al cubo, pero de acuerdo a otro orden de agrupamiento, por ejemplo, en el que veíamos antes horizontal, entonces alcanza en la tabla dinámica con mover Invoice Date para la izquierda. Y así obtendríamos los totales de esta otra manera. A su vez, veamos que aquí están apareciendo las fechas como filas de la tabla dinámica. También podríamos querer que aparecieran como columnas. Y para ello alcanzará con mover Invoice Date a la sección de columnas y poder ver entonces como tabla cruzada la información. O también podríamos querer ver algunos de esos criterios de corte como página. En ese caso, seleccionaremos los valores de Invoice Date para los cuales queremos sumarizar en la tabla dinámica los totales. Así, si presionamos sobre el combo, como veremos en la siguiente imagen, se nos abre una lista con todos los valores existentes para fechas de factura y podremos elegir, marcando y desmarcando, aquellos que nos interesan para poder realizar la sumarización. Así, eligiendo estos dos, vemos entonces los totales correspondientes. Por defecto estarán todos marcados y por eso aquí nos mostraba los resultados totales. Entonces, bien, la utilización de tablas dinámicas, como las que usábamos en Excel, nos permiten obtener y manipular la información, los datos relevantes, cortando nuestros ejes y mostrando la información como filas, como columnas o como páginas, y viendo entonces los datos correspondientes. Hasta aquí hemos presentado el escenario que nos conduce a la pregunta natural que se deriva. ¿Cómo especificamos esta consulta sobre la base de datos operacional en GeneXus? Y la respuesta, también natural y obvia a esta altura, es a través del objeto query.